Apocalipsis capítulo 11. Y esta será la segunda parte de Apocalipsis capítulo 11. Estamos en el versículo 6. Y dice así la Biblia en el versículo 6, hablando en Apocalipsis 11 sobre la Revolución Francesa. Estos tienen poder, refiriéndose al Viejo y Nuevo Testamento, a la Biblia, poder, autoridad, para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. ¿Quién fue el profeta que oró y no llovió sobre la tierra? ¿Y por cuánto tiempo? Ay, pero qué interesante. Hemos estado hablando de 3 días y medio, equivale a 1260 años. Así como hubieron 3 días y medio proféticos en el tiempo de Elías, así también bajo el período de la supremacía papal hubieron 3 años y medio proféticos, 1260 años. Y cayó la lluvia tardía durante ese tiempo. Cayó la lluvia tardía durante esos 1260 años, ¿sí o no? No saben. A ver, levanten la mano si ustedes piensan que cayó durante ese tiempo la lluvia tardía. Bueno, solo uno piensa que cayó la lluvia tardía, 2 no cayó. La lluvia tardía todavía está en el futuro. La lluvia temprana sí seguía cayendo. Y dice aquí que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. No caiga la lluvia temprana, no caiga la lluvia tardía. Dice Jeremías 3:3, ahí pueden leer, y Jeremías 5:24, de la lluvia tardía y temprano. Luego nos habla de otro personaje, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue el profeta que convirtió el agua en sangre? El río Nilo. ¿Quién fue? Moisés. ¿Y cuál fue el profeta que trajo plagas sobre la tierra? ¿Cuál fue? Moisés. Durante la Edad Media hubieron muchas plagas. ¿Recuerdan que hablamos de las plagas en los sellos? Hubieron plagas como la plaga bubónica, que te picaba la pulga, que saltaba de la rata al cuerpo. Y entonces la plaga bubónica también se dice la plaga negra, porque literalmente los dedos se te volvían negros, se morían, necrosis, y moría la persona. Muchas plagas hubieron en este tiempo, enfermedades, desastres. Deuteronomio 28 nos dice que si desobedecemos la palabra de Dios, vendrán plagas. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Y dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, versículo 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Ahora tenemos la plaga del Zika. Es la nueva que está azotando. Las plagas. Hace poco tuvimos el ébola. Tuvimos hermanos de la fe que murieron de ébola. Estando el ébola, sí, allá en África Occidental. Versículo 7.
de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:7. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia es la unión del poder civil con el religioso. Y esta bestia en Apocalipsis 13:1, como nos habló el pastor Manolo Nájera, es el papado que sube del abismo. Y hizo guerra contra los santos. Eso está bien claro, explicado en Apocalipsis 17, versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Millones murieron en la Inquisición. Si estuviéramos hoy en la Edad Media, podrían entrar las autoridades y a los primeros que prenderían serían a nosotros tres que estamos aquí adelante. Y los demás tendrían un momentico de salir huyendo, pero también los van a coger. Los van a tomar presos, a ser tirados en un calabozo. Y hará guerra contra ellos, contra los santos los vencerá, pero también ellos contra la Biblia y los vencerá y los matará. La Biblia era ilegal, no podías tenerla. Tenía una lista de todos los libros prohibidos. La palabra de Dios era prohibida. Aún en Inglaterra era prohibida. Tomaban a los cristianos que encontraban con Biblia, le colgaban la Biblia encima como un collar y lo quemaban. Yo tengo una Biblia que data de los 1500, una original, y está humeada como de fuego. Parece que fueron varias secciones de Biblia que las cosieron juntas. Yo a veces me pregunto, y los que llegan a mi casa le enseño esa Biblia, que es la Biblia de Cranmer, del arzobispo Cranmer. ¿Habrá sido que las rescataron, las sacaron de algún fuego de la Inquisición en Inglaterra? No sé. ¿Qué historia tendrá esa Biblia? Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Para mí esta es una expresión fascinante. En la plaza de la gran ciudad. ¿Quién es la gran ciudad? La mujer que se sienta sobre la gran ciudad. Roma. Apocalipsis capítulo 17, versículo 17 y 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero tiene una segunda interpretación. ¿Ok? Una segunda interpretación. La gran ciudad es Roma. Pero la segunda interpretación es París. París es una gran ciudad. Era el centro político. Era el centro económico. Era el centro cultural. El centro científico en toda Europa. Todo lo que se escribía importante en ciencia en este tiempo era en francés, de filosofía, francés. El idioma de la diplomacia era francés. Parlez-vous français? Oui, oui, monsieur, mademoiselle, ¿cómo ça va? ¿Ça va bien? Un idioma muy dulce. Dulce a la boca, pero amargo en el vientre. Pero dice la gran plaza. Toma un mapa de Europa. ¿Y cuál es el país de toda Europa occidental? A ver, esos dos jóvenes que están atrás, el vestido de azul y la de, a ver si me contestan esta pregunta de geografía, que ustedes han ido a la escuela. ¿Cuál es el país más grande de África, de Europa occidental?
No oigo. No saben. Aquí no enseñan geografía en Honduras. Francia. Francia es el país más grande territorial de Europa Occidental, no considerando a Rusia. Es el más grande. Recuerden que la 10ª parte de la ciudad son uno de los 10 reinos. Pero vamos un poquito más profundo. Vamos a ser más actuales. ¿Habrá una plaza en Francia donde se llevó a cabo la muerte de miles de hugonotes? ¿Donde se llevó a cabo luego la muerte de miles de católicos obispos y de nobles? Y la respuesta es sí. Yo he estado en esa plaza. La plaza de Concord o Concordia. La plaza de Concord. Ahí, esa gran plaza hasta el día de hoy, fue donde se desarrolló en los 1570 la gran masacre de San Bartolomé. El día de él arrastraron a los hugonotes y los mataron, los descuartizaron, mujeres, niños, adultos, mujeres embarazadas le cortaban el vientre y le sacaban la criatura. Terrible fue esa matanza. Murieron 50,000, otros dicen 70,000 cristianos protestantes murieron en la matanza de San Bartolomé. 200 años después, nos vamos 200 años después, llegamos a la Revolución Francesa y fue en la misma plaza donde los descendientes nobles de la realeza y del clero sufrieron lo mismo. Sufrieron lo mismo. En 1792 se abolió la monarquía y se estableció la república. En septiembre de 1792 en París solo fueron muertos 1,100 personas y según otros 1,368, entre ellos 250 sacerdotes, obispos, arzobispos. Nosotros somos un pueblo pacífico, no estamos de acuerdo con quitarle la vida a los demás. Creemos en la vida en a todo lo largo del esquema de la vida. No creemos en la pena capital, no creemos en la eutanasia, no creemos en el aborto, no creemos en matar a los animales para comérnoslos, protegemos la vida. Porque Jesús es el autor de la vida. Solo Dios da la vida, solo Él la puede retirar. Apocalipsis 11, versículo 8. Así que ya sabemos la plaza de la grande ciudad de Francia, como plaza de la gran ciudad de Roma, y Concord, la plaza de la grande ciudad París, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Cristo? ¿Afuera de qué ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad donde Jesús fue crucificado afuera? No los oigo. Quizás los jóvenes atrás que están hablando mucho, díganos ustedes en qué ciudad fue crucificado Jesús. ¿Afuera de qué ciudad? ¿Cómo se llama esa ciudad? Digan ustedes. Jerusalén. Jerusalén. Jerú significa ciudad y Salem significa paz. La ciudad de paz. Jerusalén. Sodoma es símbolo de la inmoralidad. Inmoralidad. Dice aquí el texto. Sodoma es símbolo de la inmoralidad, de la homosexualidad, de la liberalidad. Toda la moda sale de París, de Francia. Todos los perfumes mejores son de París, de Francia. Egipto. Egipto es símbolo del ateísmo. Salmo 14:1. El necio es el que dice que no hay Dios.
Éxodo capítulo 5, versículo 2, Faraón dijo, ¿y quién es Dios para que yo le sirva? El ateísmo sale de Francia, Voltaire, ya lo mencioné, Rousseau, todos estos grandes filósofos negaban a Dios, negaban que no existía. Luego le siguieron otros como David Hume en Inglaterra, ateos. Y en Alemania le siguieron luego en los 1800 Nietzsche, que dijo, Dios ha muerto. ¿Saben qué? Una gran ironía. Voltaire dijo que él iba a destruir el cristianismo. Después que terminó la Revolución Francesa, los cristianos de París y de Francia compraron la casa que le pertenecía a Voltaire y ahí establecieron la Sociedad Bíblica de Francia. Amén. De ahí se imprimieron miles y millones de Biblias desde la casa de Voltaire. Solo dice la historia. Jerusalén, en Francia. Francia ha sido culpable de haber matado a los albingenses. Cruzadas enteras. La primera cruzada fue contra los albingenses. Llegaban y los mataban a todos, les quitaban todas las propiedades, niños, mujeres, sin excepción de personas. Si eran protestantes, los mataban. Luego Francia también fue responsable por la muerte de millones de cristianos, si consideramos a los valdenses durante la Edad Media. Todas esas montañas de los valdenses que hoy están en Italia pertenecían a Francia. Fueron también responsables por la muerte de los hugonotes. Y esa muerte llegó hasta Estados Unidos. Yo he visitado donde estuvieron los hugonotes en los 1500, salieron de Francia, vinieron a la Florida, ahí establecieron su colonia, y de San Agustín fueron a la ciudad donde estaban los hugonotes y los mataron a todos. Les cortaban la cabeza, se las ponían en un palo y le ponían un letrero que decía, te matamos no por ser franceses, sino por ser luteranos. La Inquisición también estuvo en Estados Unidos cuando era tierra española. Versículo 9. Y de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Miren, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en muchos países estaban pálidos al ver todo lo que pasaba en Francia, que estaba a la cabeza del mundo. En ese entonces no era Estados Unidos, no era Alemania, era Francia. Y estaban pálidos, sorprendidos que cómo es posible que en Francia hagan esa guerra contra los testigos por 3 días y medio, 3 años y medio, desde el 26 de noviembre de 1793 hasta 1797. El 17 de junio de 1797 se cumplió la profecía, 3 años y medio, exacto. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La gente en Francia estaba feliz ahora abolieron el matrimonio, unión libre, cambiaron la semana, ya no es de 7 días, ahora es 10 días. Cambiaron la religión, cogieron a una prostituta y la llevaron a la catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora. Ahí la sentaron y le dijeron, tú eres la razón, a ti te vamos a adorar. Y venían todos los diputados y ante ella le daban reverencia en Notre Dame. Y en los periódicos salía por todo el mundo. Pero en Francia contentos. Esos que nos hacían la vida imposible, qué bueno que ya no están. Proverbios 10:23, Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. El hacer el mal es un gozo para el que es enemigo de Dios, le gusta hacer el mal. Siempre está mirando cómo puede acallar la conciencia y que no nos acuse. Versículo 11,
Dice así Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayeron, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí dice después de 3 días y medio, pero otras versiones dicen al terminar esos 3 días y medio, correcto, entró, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. En junio, el 17 de junio de 1797, se decretó la libertad de culto religioso. Camilo Jordán, del Comité de los 500, recomendó y fue aceptado la revisión de las leyes relativas al culto religioso. Número 5, que sea libre para todos los ciudadanos la entrada a las asambleas con propósito de culto religioso. Y número 6, que todas las demás leyes concernientes al culto religioso sean abrogadas o abolidas. Al cumplirse exactamente 3 años y medio, Francia declaró que ahora todas esas leyes que ellos habían hecho anteriormente quedaran abolidas. Ahora sí se podía tener la Biblia, ahora sí se podía leer la Biblia, sí se podía tener culto, se podía alquilar cualquier casa, y si alguien trataba de pararlo, se les ponía una multa de parte del gobierno. El siguiente texto, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué sucedió después del fin de la Revolución Francesa? Se establecieron las sociedades bíblicas. La Biblia resucitó. Y la sociedad bíblica en Gran Bretaña, la sociedad bíblica en América, la sociedad bíblica en Francia, comenzaron a emitir Biblias por millones. Hasta esos días había solo 4 millones de versiones o de copias de la Biblia en todo el mundo. Ahora no. Ahora pasamos los miles de millones. Versículo 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La 10ª parte de la Roma papal era Francia, se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. El original dice 7,000 nombres de hombres, son nombres. La Revolución Francesa quitó la nobleza y todos los títulos de nobles, quitó el poder eclesiástico que estaba unido al gobierno, quitó todos esos títulos, los títulos reales, eclesiásticos y de nobles, fue retirado. Se cumplió lo que dice la Biblia. Este terremoto creemos que es un terremoto espiritual, una gran convulsión política, religiosa que vino sobre Francia. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Qué contentos quedaron nuestros hermanos protestantes en Francia cuando ese segundo ay terminó. Pero quiero que oigan un momento y quiero que piensen conmigo. Lo que pasó en la Revolución Francesa va a pasar en Estados Unidos. Esa Revolución Francesa estalló debido a la gran deuda que tenía la corte, que tenían los reyes franceses. Luis XV había dicho: después de mí el diluvio, después de mí el terremoto, un diluvio, un tsunami, hermanos. Lo había profetizado Luis XV, su nieto Luis XVI fue degollado. Yo estuve en la celda donde tuvieron a la esposa de Luis XV hasta el momento que la llevaron fuera y la degollaron, y a su hijo también lo degollaron. Solo quedó su hija viva y quedó media loca al perder a sus padres, a su hermano. Dice la sierva del Señor, Educación, página 206, y yo quiero ver cómo vamos a actuar cuando venga la Revolución Francesa a Honduras. Primero nos va a llegar a nosotros, a Estados Unidos.
Y después todos los países del mundo seguirán a Estados Unidos. Dice así: el espíritu de inquietud y de desorden y de derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, esas enseñanzas sin tener en mente a Dios. Sigo leyendo: tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. La gente se puso de pie y quitó la realeza. Yo espero una guerra civil en Estados Unidos o una revolución, porque están cansados de las mentiras de los políticos, están cansados de la inmoralidad que reina, pero van a traer algo peor, hermanos. Dios nos libre y nos ayude a estar en pie, a estar dispuesto a vivir por Él en este tiempo, en medio de los problemas económicos, donde la economía estaba en bancarrota, la agricultura estaba en quiebra, habían altos impuestos, pero los nobles eran libres de impuestos. Los religiosos controlaban la enseñanza de los reyes y príncipes. La Revolución Francesa fue la venganza de Dios por el maltrato de los albingenses, los valdenses y los hugonotes. Y va a regresar. Y de eso se trata Apocalipsis capítulo 13, la venida del búfalo americano. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Amén.